Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza. Y bueno, seguimos ahí con este breve paréntesis para hablar de algunos temas importantes. Entonces quisiera que me acompañaran a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Y bueno, vamos a leer el día de hoy versos 1 a verso 8. Deuteronomio 4, versos 1 al 8. Y le voy a dar lectura. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, encontramos guía, encontramos la dirección correcta por la cual debemos caminar. Te pedimos que suavices nuestros corazones para poder pues recibir tu palabra, para poder no solo recibirla, sino que quede sembrada en nuestros corazones y pueda dar mucho fruto, Señor. Sabemos que no hay palabra, Señor, perfecta, así como la tuya, Señor. Sabemos que no hay ley, Señor, buena y justa, así como la tuya. Así que ayúdanos a entender la profundidad y la aplicación, Señor, de esta tu palabra ley. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, vamos a hablar acerca de, tomando un poquito de lo que hemos estado hablando en Romanos, ¿sí? En Romanos, si recuerdas, a partir de capítulo 13, pues se empieza a volver un poquito más práctico la enseñanza o la carta de Pablo, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, pues ya está dando dirección directa a los hombres, ¿verdad? De cómo es que deben de vivir, cómo es que deben de comportarse, cuál debe de ser la relación entre nosotros como creyentes. Y este tema que quiero tomar es partiendo también de esto un poco, ¿no? Hablar de hombres y mujeres de pacto. ¿Cómo es que el cristiano vive en términos del pacto? Porque podemos ser cristianos, formar parte de la comunidad cristiana, pero no tener un entendimiento del pacto y cómo es que debemos vivir en estos términos. Y tal vez en algún momento se preguntaron por qué tanta insistencia con la ley de Dios, por qué la insistencia de repetir los 10 mandamientos, por qué las enseñanzas están orientadas a la obediencia a la ley. Y si pensamos de manera bíblica, nos podemos dar cuenta o nos vamos a dar cuenta más bien, que lo que vivimos es una batalla en contra de
otro sistema de fe, ¿sí? Algunos piensan, bueno, son batallas en contra de los demonios, en contra de espíritus, pero cuando vamos al fondo del asunto, realmente nuestra batalla diaria es con una fe rival, con otro sistema de leyes, con otro sistema de creencias, ¿sí? Que parten de fundamentos diferentes, ¿sí? Si lo pudiéramos resumir en una palabra, nuestra batalla es contra el humanismo, contra el hombre que quiere levantarse y proclamarse a sí mismo Dios. De hecho, en algún momento les mencioné que podemos resumir o sintetizar de cierta manera el tema de la Biblia en una batalla cósmica entre quién es el soberano, ¿verdad? Dios o el hombre. Y vemos eso a través de toda la Escritura, vemos este choque, ¿verdad? De fe o de sistemas de fe, y tratando de el hombre de quererse imponer al sistema de fe de Dios. Entonces, entendiendo esto, que estamos en una batalla, vamos a entrar un poquito más adelante en el cómo de esta batalla. Hay dos formas en las que se pueden ganar las peleas o las batallas. Una es por medio de la fuerza, del poder militar, y otra que es por medio de la ética y de la moralidad. La ley de Dios no solo nos marca la manera en la que debemos vivir, cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, como hemos visto ahora en Romanos, cómo debemos también relacionarnos con Dios, sino también la ley nos sirve como herramienta para el avance del reino de Dios. Y aunque nos cueste creerlo, la ley de Dios es la herramienta más efectiva de evangelismo. Desgraciadamente, cuando se evangeliza, pues se deja a un lado la ley, porque va a decir, no, pues no queremos espantar a aquellos que queremos alcanzar, ¿no? Diciéndole, mira, aquí hay una serie de reglas que Dios exige a los hombres. No, si lo que queremos es llamarlos, ¿verdad? A que vengan, a que pues se vayan empapando poco a poco del cristianismo. Ya después les hablaremos tal vez de los temas ya más duros, ¿no? Pero no es así. De hecho, ayer nos tocó escuchar un mensaje en el que justamente se enseñaba o se predicaba esto, ¿no? De que ven a Cristo y se van a resolver todos tus problemas, ¿sí? Ven a Cristo y todos los problemas que tú vas a tener se van a acabar y vas a vivir una vida feliz. Y no es así. Realmente no es así. De hecho, pudiera uno decir que cuando vienes a Cristo, pues vienen más retos, más dificultades. No es de que se acaben los problemas. De hecho, la manera que Dios tiene para que nosotros maduremos, crezcamos en la fe, es a través de ¿qué? Del conflicto, de las tribulaciones, de los obstáculos de la vida, ¿sí? Entonces, es un falso evangelio Cristo te va a resolver todos tus problemas. Si venías pues batallando con esto o aquello, pues mira, en Cristo se van a acabar. Y es un evangelio barato realmente, porque las cosas no son así, ¿sí? No son así. La ley de Dios es la herramienta más efectiva de evangelismo. De hecho, lo acabamos de leer ahí en Deuteronomio 4. Muchas veces presentamos el evangelio como un boleto para escapar del infierno. Y de hecho sí, me entregaron alguna vez un boleto literal que decía, vale por un viaje al cielo. Así, y me lo entregaron. Me dice, mira, lo puedes hacer efectivo. Parece chiste, pero sí lo presentan de esta manera. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es eso. Dame la respuesta para mis problemas. No quiero hacerme responsable, no quiero salir de mis problemas con sacrificio, con trabajo duro. Mejor dame la respuesta fácil. Aceptando a Cristo voy a quitarme de todos estos problemas, de mis deudas. Pues rápido, ¿no?
Pero qué evangelio tan barato de que no te hace responsable de lo que has cometido, del pecado que has cometido, ¿sí? Encontramos perdón en Cristo, sin embargo, pues tu deuda iba a seguir, ¿no? Sí, tienes que salir de ella, pero para salir de ella o para salir de los problemas necesitamos ¿qué? La ética bíblica, la ley de Dios. Uh-huh. Entonces, les digo, muchas veces se presenta el evangelio de esta manera, pero el evangelio es mucho más que eso. Y no dudamos que Dios ocupe incluso estos métodos, ¿sí? Para atraer gente, para llamar a sus escogidos. Pero tu ética, recuerdan que era la ética, como les había dicho, la ética es la ley aplicada o la ley en acción. Eso es la ética. Entonces, la norma que nosotros usamos para juzgar a cada aspecto de la vida, la manera en la que cómo vivimos, ¿sí? Es lo que va a ser notorio hacia los demás. No sé si han notado últimamente, o no sé si últimamente, ya hace ya muchos años, que hay un cierto rechazo hacia el cristianismo, o hacia los cristianos más bien, ¿no? Ay, es que siempre quedan mal, es que no cumplen, o es que siempre quieren las cosas gratis, o es que quieren esto o aquello, ¿no? O es que te dicen muchas cosas, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto, pero ellos ni siquiera lo hacen, cosas así, ¿no? ¿Y por qué? Es justamente por la ética anticristiana de muchos cristianos, ¿sí? Hace que aquellos que los ven digan, pues yo no quiero eso, prefiero pues seguir así como estoy. Imagínate, para ser alguien como esta persona, ¿no? Mejor pues sigo como yo estoy. Entonces ha habido un rechazo, ¿pero por qué? Porque el cristiano vive, no el cristiano en general, sino algunos viven en términos de otras leyes, una ética anticristiana. Es por eso que la gente rechaza esto. Al principio de la lectura leímos que Dios prohíbe disminuir o añadir a la palabra que Dios mandó, ¿sí? Pero ahí justamente es donde empiezan los problemas. Cuando queremos añadirle o quitarle a lo que Dios ya ha dicho, ¿sí? ¿Qué implica esto? Implica que nosotros nos estamos queriendo hacer dioses. La palabra de Dios es el aliento de Dios. No podemos nosotros venir y decir, bueno, yo voy a agregarle, yo quiero, o le quito esto, porque nos estaríamos nosotros queriendo hacer nuestros propios dioses. Les mencioné hace algún tiempo también sobre esta filosofía existencialismo, ¿sí? No sé si recuerdan que la propuesta del existencialismo básicamente es defínete y después vives en términos de lo que tú ya has definido que eres. Eso es prácticamente lo que resume esta filosofía llamada existencialismo. Tú puedes definirte, autodefinirte, y en base a eso ya vives. Pero el cristianismo es opuesto a esto, ¿sí? Porque el cristianismo, ¿qué te enseña? Dios me define y así lo que Dios dice que yo soy, eso hago, ¿sí? No hay nada de que no, yo me autopercibo o yo quiero ser tal y en base a esa creencia y lógica que hice en mi cabeza, yo puedo vivir. Eso es rebelión a Dios. Este es el pensamiento humanista por excelencia. Yo puedo ser mi propio Dios, yo puedo definir lo bueno y malo, yo puedo establecer mi serie de leyes en las cuales yo voy a vivir. El hombre como el único para definir quién es él, el único que define su mundo. Y en la actualidad tenemos muchos ejemplos de este tipo de pensamiento. Ahora, el único que puede definir es Dios. El único que puede definir qué es algo es el que lo creó, ¿sí? Por más de que uno diga, bueno, yo voy a llamarle a este libro, le voy a llamar piedra, no puedo porque ya está definido lo que es. Lo mismo con nosotros, Dios ya definió qué somos,
quiénes somos. Entonces no podemos nosotros huir de esto y querer definirnos a nosotros mismos. Y ese justamente es el problema en cualquier institución, en cualquier orden. En el matrimonio es el problema, sí. En la iglesia también. En la familia, sí. ¿Por qué? Porque queremos ser nuestros propios dioses. No solamente definiéndonos a nosotros, sino queriendo definir al otro. ¿Sí? Es que bueno, ya no nos llevamos bien en el matrimonio. No es porque el otro quiere definir en base a su propio criterio qué es lo que la otra persona debería de ser o cómo debería de actuar. Y la otra parte igual, los hijos se frustran, ¿por qué? Porque yo tengo una perspectiva de lo que él debe de ser o ella debe de ser. Entonces, lo quiero imponer como si yo fuera el Dios de ellos. ¿Sí? En la iglesia, lo que hablábamos ahí respecto a Romanos 14, ¿sí? Es que yo no me gustan las prácticas que tienen ustedes. Pues los voy a cambiar, porque yo quiero ser el Dios que define qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué no es lo aceptable. Entonces, ese es realmente el problema. ¿Sí? Y como mencioné, es una guerra. Dos sistemas de ley que combaten uno contra el otro. ¿Las armas intimidan? Sí. ¿Pueden controlar? Sí. Pero la ética o la moral es lo que puede someter a un pueblo. ¿Sí? Puedes tener, y lo hablamos hace ya un tiempo, por ejemplo, con el régimen de Rumania, ¿recuerdan? Que hablábamos, que la gente no es de que estuviera a gusto, estaba sometida por el ejército, ¿sí? Por un dictador. Pero no es que la gente aceptara ese sistema de gobierno, la gente estaba harta de eso. Simplemente bastó un puñado de personas con fe en Dios para derribar esto. ¿Sí? Entonces las armas pueden intimidar, ¿sí? Los gobiernos pueden controlar, pero es importante, la ética y la moral es lo que realmente puede someter a un pueblo. ¿Por qué crees que hay tanta insistencia con la educación? ¿Por qué crees que hay tanta insistencia? Digo, desde ya hace mucho, ¿no? Pero digo, fue muy evidente hace el sexenio pasado de tener incluso una cartilla moral. O sea, no son cuestiones al azar ni cuestiones que, bueno, a ver, ¿qué tal funcionan? No. Son asuntos estudiados que reconocen que a través de la ética y la moral pueden someter a una persona o a un pueblo. Cuando vienen todos estos movimientos, ¿sí? Por ejemplo, o esta agenda, ¿no? Del género, ¿sí? ¿Cuál es el tema ahí? Realmente es eso. Es difuminar la línea que hay moral entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y al difuminar eso, la gente es susceptible a caer en el control de alguien. ¿Sí? Cuando ya no hay una visión clara de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto, es el preámbulo para un nuevo sistema de ley. Entonces, es importante que el cristiano retome el estudio de la ética y la moral. ¿Por qué el cristiano o el cristianismo moderno ha perdido su salinidad o ha perdido su influencia en la cultura? Porque ha abandonado la ética y la moral y ha adoptado la ética y moralidad del mundo. Es por eso que no hace cosquillas al humanismo. Fíjate lo que dice ahí, verso 3 de este capítulo 4. Dice, vuestros ojos, esto es hablando al pueblo, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, dice, todos estáis vivos hoy. Entonces está recordando aquí al pueblo, dice, ¿recuerdas lo que hizo Jehová? Destruyó, ¿verdad?
a aquellos que fueron en pos de Baal peor. Y hemos hablado de qué es lo que significa la palabra Baal. Baal os podemos traducirlo como la palabra señor, amo o incluso esposo. Entonces, en términos de pacto, ¿qué hizo el pueblo? Dijo, quiero otro esposo, quiero otro señor, quiero otro amo. No es de que se fueran, bueno, voy a escoger, a ver, ahora está el PRI, ahora está el PAN, me voy a cambiar de partido político. No, era una cuestión más profunda. Era una cuestión en la que ellos dijeron, Señor, tú eres nuestro esposo, te dejamos y vamos en pos de alguien más. Es por eso que cuando tú lees Oseas, por ejemplo, lees el lenguaje muy fuerte de fornicación, de adulterio del pueblo de Israel. Sí, es porque realmente lo que hicieron fue eso. Eso fue lo que hicieron. Fíjate lo que dice ahí Números 25, que es justamente de donde saca este pasaje, aquí esta lectura. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno, aquellos que los vuestros que se han juntado con Baal peor. Fíjate, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cuál fue la medida literal? Fue colgar a los jueces, a los príncipes. Pero porque lo que estaban haciendo era abominable. Estaban yendo en pos de otro Dios, de otro Señor, o pudiéramos pensar de otro esposo. Pero, verso 4 dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Solamente hay un sistema de ley genuino y es el que fluye de Dios. Es el que trae vida. El otro sistema de ley, el humanista, es una imitación mal hecha que trae muerte. Pero el cristiano no entiende esto. Prefiere ser una cultura periférica cuando es él el que tiene el sistema de ley verdadero y eficaz para echar a andar un orden social. ¿Cuál fue la llamada de atención de Pablo en 1 Corintios 6? ¿Que no hay nadie que juzgue en las iglesias? ¿Que no tienen a nadie que pueda juzgar estos casos, que tienen que andar yendo a los juzgados humanistas? Ustedes que tienen la ley más justa en sus manos, prefieren ir a aclarar sus casos de justicia a otro Dios, literalmente. Pero no entendemos eso. ¿Sí? Dice el cristiano, prefiero ser una cultura periférica. Y eso es lo que es el cristianismo ahora. El cristianismo no gobierna o no es, digamos, la cultura predominante en nuestro tiempo o en la sociedad. El cristianismo, y lo he mencionado algunas veces, seguramente cuando sales de aquí el domingo, ni idea, pero te has de topar a cientos de cristianos o miles de cristianos en la calle, que vas a la plaza, que vas a comer, está lleno de cristianos. Cuando sales por la mañana, ¿quién sale en domingo a las 7 de la mañana, 8 de la mañana? Salvo los que van a correr y los cristianos. Y hay muchos, ¿sí? Pero el cristianismo no es una cultura dominante. Es una cultura periférica. Cuando tú vas y te enteras o vas al cine o te enteras que hay una película cristiana, por lo menos yo de entrada digo, ha de estar mala. Ha de estar mala o va a ser una copia de algo, ya lo sabes. ¿Sí? Siempre es así, la música igual termina con esto, el arte, todo es una copia de lo que hace el humanista.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el cristianismo es una cultura en nuestro tiempo periférica, no es dominante. Pero no es dominante, ¿por qué? Porque se ha echado fuera la ley de Dios. Los enemigos de Dios saben muchas veces mejor que los cristianos que la batalla no se pelea con armas, sino con ideas. La ideología de género, les menciono, ¿verdad? Así es como empiezan a minar la familia. Así es como empiezan a minar las escuelas. Así es como empiezan a minar las iglesias incluso. Ahora se da mucho en Estados Unidos que hay iglesias que uno pudiera pensar conservadoras, presbiterianas, donde mujeres son las que están enseñando, pero no solo eso, sino que están vestidas con los colores del arco iris, ¿no? Y es algo que ya se da, es algo que es común, ¿sí? ¿Y qué necesitó el Estado? ¿Qué necesitó el humanista para lograr eso? No necesitaron armas, simplemente ideas, ¿sí? Pero el cristiano no se da cuenta. El cristiano piensa, mira, mientras no me prohíban predicar la palabra de Dios y hablar de Dios, yo estoy bien. Pero no es así. Cuando leemos en la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, no quiere decir que la iglesia va a estar pasiva. Es que la iglesia avanza, la iglesia militante, avanza, conquista, y es por eso que las puertas del Hades no resisten la avanzada de la iglesia. Pero en nuestro tiempo, ¿qué está haciendo la iglesia? Simplemente está pasiva. Entonces hay muchas ideologías, no solo eso, económicas también, ¿sí? Que afectan a la familia, que afectan a la iglesia, que afectan a la sociedad. En toda área de la vida hay ideas que se oponen al cristianismo. Ahora en la familia, ¿verdad? Cuando este ataque a los roles, ¿verdad? Dentro de la familia. No, es que todo tiene que ser equitativo, ¿verdad? Debe haber igualdad, más bien igualdad. Si tú haces esto, bueno, te toca también hacer otro. Entonces, debe de haber esta igualdad dentro del hogar, ¿no? Y si se fijan, es un problema que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora, el mencionar algo acerca de lavar trastes, de limpiar o de hacer de comer, es una ofensa, ¿verdad? Se vuelve una ofensa. ¿Pero por qué? Porque este tipo de ideas han ido permeando y permeando y permeando. Entonces hay muchas cosas que vemos nosotros en la cultura que pues vienen de un origen pagano, que vienen de un origen humanista, pero como no nos damos cuenta, no sabemos discernir, pues se genera un problema, ¿sí? Entonces, hay que estar muy cuidadosos de este tipo de ideas. Ahora, ¿cuál sería la solución? Podrías decir, bueno, necesitamos un curso intensivo de apologética, ¿no? Para defender la fe, pero la batalla no necesariamente va a estar en la calle, sino que la batalla empieza en la mente de cada uno, ¿sí? Ahí es donde comienza la batalla. ¿A quién le estás creyendo? ¿A Dios o te estás creyendo a ti? Cuando viene el tema de la economía familiar, ¿a quién le crees? ¿A Dios o crees en tu propia sabiduría de cómo puedes llevar la economía de la casa? ¿Sí? ¿Qué sistema de ley obedeces? Podemos decir, sí, la ley de Dios dice esto, dice el otro, pero cuando llegan los problemas en tu casa o donde te toca ya a ti juzgar, ya empezamos a ser suaves y flexibles y no, o con mis hijos no, sí, que fulanito sí, que le apliquen todo el peso de la ley de Dios, ¿verdad? Pero ya cuando llega y toca a tus hijos o te toca a ti, dices, bueno, no, a ver, queremos gracia, ¿verdad? Tenemos un Dios misericordioso,
Pero no es así. ¿Qué sistema estamos obedeciendo? ¿Quién define lo que es mejor para ti? ¿Dios o tú? Para nuestros hijos, ¿cuál es el anhelo que tenemos? Que sean excelentes profesionistas, o que sean hombres fieles al pacto. ¿Sí? ¿De qué va a servir tener excelentes profesionistas si su moralidad proviene del mundo? ¿De qué te sirve tener un médico, ¿sí?, con todos los títulos, pero que su moralidad o su ética sea humanista? Verso 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. O sea, recordemos que la tierra que Dios había prometido a Israel no estaba desértica, o sea, no estaba inhabitada, sino que en ella había gente que adoraban a otros dioses. Pero aún así Dios les manda a decir: toma posesión de ella. O sea, establécete ahí, no como un vecino, no como un inquilino, sino establécete ahí como el dueño de la tierra, ¿sí?, cuya ley es la que se hace valer. Entonces, el cristianismo, cuando se habla de la educación, se piensa que es una burbuja para los hijos, o incluso las iglesias son burbujas, ¿verdad? Pero no es así. El cristiano está llamado a conquistar, a avanzar. Verso 6 al 8 dice: guardadlos pues, hablando de la ley, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. No hubo necesidad de repartir folletos, no hubo necesidad de hacer campañas, ¿verdad?, de evangelismo. No digo que estén mal. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Israel? Guardó la ley del Señor. O se le recomienda que guarde la ley. ¿Y qué va a suceder? Las naciones mismas voltearán y dirán: nación grande, pueblo sabio y entendido es este. Nuestro pensamiento está tan infectado por el humanismo que ahora el inteligente, y fíjate, eso lo pueden ver incluso los jóvenes, el inteligente y el sabio, ¿sí? O sea, el que es de admirarse es el que sigue sus instintos, el que se rebela, el grosero, el que no obedece, ¿sí? Y eso también fue una ideología que empezó a permear en la cultura, donde el rebelde, ¿sí?, es el que se ve bien. Yo quiero ser como él, ¿verdad? Que se rebela ante el sistema, que se rebela ante sus papás, ¿sí? La figura hay mítica de esto, hablando de esto, por ejemplo, James Dean, ¿no? ¿En qué año fue eso? 50, ¿no? De un rebelde. Ajá. Pero fue una figura que empezó a permear y decir: pues yo quiero ser igual. Qué padre ser así, ¿no? A estar siempre obedeciendo, a estar siempre viviendo de una manera conservadora, por así decirlo. No, yo quiero ser aquel que se rebela. Entonces esto empieza a crecer y empieza a permear de tal modo que ahora nuestros hijos ven a este tipo de personajes como alguien a quien seguir, ¿sí? ¿Por qué no escuchamos ahora en nuestro tiempo a los pueblos decir: oye, ciertamente los cristianos son un pueblo sabio y entendido, son una nación grande? ¿Sí? Es una nación grande con juicios y estatutos justos. ¿Por qué no escuchamos eso?
Pues porque no estamos haciendo y no estamos siguiendo lo que nos dice aquí Deuteronomio 4, de guardar la ley de Dios y ponerla por obra. Eso es lo que está faltando. ¿Por qué no pasa? Porque ni siquiera nosotros pensamos que los estatutos de Dios sean justos y buenos, ni siquiera aplicables a la vida. ¿Sí? Porque está esta idea, ¿verdad? Este mantra ahí de que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces desechan la ley de Dios y nos volvemos irrelevantes. Entonces, este es un llamado que hizo Dios a través de Moisés al pueblo para guardar la ley, para abrazar la ley, para aplicar la ley, y va a haber bendiciones. Bendiciones personales y bendiciones incluso nacionales. Pero si evaluamos el estatus ahora de la iglesia, es un estatus de que de tolerable, porque no causa problema. No causa problemas. ¿Por qué? Porque está viviendo en términos de la ley del hombre. Cuando hubo problema en la iglesia del primer siglo fue porque estos hombres cristianos, los primeros cristianos, obedecían la ley de Dios. Y lo podemos leer ahí en Hechos 17. Cuando dice, estos que trastornan el mundo, dice, han venido aquí. ¿Sí? Estos que no obedecen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Sí? Esa es la actitud de los cristianos del primer siglo, que trajo problemas, que trajo persecución. El que ellos reclamaban y decían, hay otro rey, Jesús. Y ante este rey Jesús es de que César tiene que arrodillarse. ¿Cuántos cristianos ahora pueden levantarse y decir eso? A ver, fulanito, que estás ahorita en el poder, arrodíllate. Ese es tu lugar. Pero no existe eso, porque lo hemos separado. Bueno, ellos se encargan de nuestra economía, ellos se encargan de nuestra seguridad, de nuestra salud, y Cristo se encarga ¿de qué? De nuestra vida espiritual. Eso es paganismo y eso se le llama idolatría y politeísmo. Cada Dios tiene un nicho. La economía, la salud, la educación, es el Estado. Pero tengo problemas espirituales o emocionales o de pareja, voy al nicho de Cristo para que Él me ayude con esos problemas. Eso es idolatría. Entonces, Dios nos está llamando también, así como llamó a su pueblo en Deuteronomio 4, a abrazar, a guardar su ley, ¿sí? A ponerla por obra, porque dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Entonces, como mujeres, hombres de pacto, tenemos que voltear a ver este mandamiento y decir, a ver, esto es lo que exige Dios de mí. Si yo obedezco, va a haber bendición. Si yo obedezco, el Señor me va a dejar con vida, pero no soy simplemente para que yo viva muchos años, sino en el sentido pactual de voy a vivir y mis hijos van a vivir y mis nietos van a vivir en el Señor. Esa es la bendición de la vida. ¿Sí? Entonces, volvamos a esto, meditemos en esto, evaluemos y pensemos y reconozcamos que es una batalla. Y la batalla que efectivamente se va a ganar no es con armas, no es con revoluciones, sino es con la ética y la moralidad. Esa es nuestra arma, nuestra mayor arma. Entonces, meditemos en eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque siempre salimos animados, exhortados, Señor. Y Padre, te pedimos que nos des la fe para poder llevar a cabo la tarea que a cada uno nos has delegado, Señor. Ayúdanos, Padre, a no pervertirnos en el camino, Señor, a no abandonarte, a no caer en la soberbia de pensar que yo puedo decidir mejor que tú lo que es mejor para mí, para mi familia, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles,
siervos que entienden su posición dentro de tu pacto. Y Señor, te pedimos también por nuestra nación, te pedimos por nuestras familias, Señor, que tú seas con nosotros y que tu reino, Señor, vaya creciendo y vaya siendo de influencia en esta cultura, Señor, que te necesita. En nombre de Jesús, amén.